Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Larry Johnson, exanalista de la CIA, para hablar sobre los recientes acontecimientos en la guerra por poderes en Ucrania. Bienvenido de nuevo. Me alegra mucho tenerte aquí. Hola y bienvenido de nuevo de tu triunfal gira por Valdai en Sochi. Excelentes preguntas a Putin. Gracias. Bueno, parece que un gran cambio en las últimas semanas es que no solo Occidente parece más decidido a ayudar en la destrucción de las instalaciones energéticas de Rusia con estos ataques de largo alcance, sino que Rusia, por supuesto, también está atacando la infraestructura de Ucrania, sus ferrocarriles, su industria manufacturera y, lo más importante, su red energética. Rusia, evidentemente, ya ha hecho esto antes, pero parece que lo que estamos viendo ahora es algo muy diferente, con el objetivo de paralizar por completo a Ucrania antes del invierno. Me preguntaba, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo encajas esto en la estrategia y los objetivos militares actuales de Rusia? Bueno, primero veamos lo que está haciendo Occidente. Ha habido un cambio claro en la que llamaré propaganda occidental. Trump ha traspasado efectivamente la misión de Ucrania a Europa, pero no se ha desvinculado por completo de ella. Como vimos anoche, estamos hablando del lunes, esta mañana temprano en Rusia hubo un lanzamiento de HIMARS hacia Belgorod que mató a 2 personas y dejó sin electricidad durante un tiempo. Ese sistema HIMARS fue disparado por personal estadounidense, así que el ejército de Estados Unidos sigue implicado. El mensaje que sale de Washington y que se repite por toda Europa es, bueno, vimos un ejemplo de ello en el último artículo de C. Hirsch, básicamente que, la guerra está en un punto muerto y la economía rusa está devastada. Ha sido devastado por estos ataques con drones. Han destruido las refinerías. Rusia depende entre un 30 y un 35% del petróleo. Su economía se está derrumbando. Apenas está logrando algún progreso sobre el terreno. No hay manera de que Putin pueda ganar. Así que ese es el mensaje que se está difundiendo. Bueno, eso es lo que le dijeron a Tsai altos funcionarios de la administración. Hoy es lo mismo de Kellogg y Mike Waltz, y luego lo repite Donald Trump. Esa es la parte fantasiosa del asunto. Ahora tratemos con la realidad. La realidad es que ahora, casi día sí y día no, Rusia lanza entre 600 y 800 misiles y drones combinados. Si retrocedemos a 2022-2023, incluso durante la primera mitad de 2024, Rusia nunca había demostrado la capacidad de lanzar tantos drones y misiles en ataques sostenidos. No estamos hablando de uno al mes o uno cada 2 meses. Cuando lo haces casi día sí, día no, estás demostrando que Rusia tiene una capacidad que Ucrania claramente no posee. Ucrania lanza unos cuantos, creo que ayer fueron 145 drones, lo cual no es una cifra insignificante, pero Rusia afirma que está derribando la mayoría de ellos. Los ataques que han tenido lugar contra las refinerías de petróleo se han producido en instalaciones situadas básicamente cerca de Ucrania, y no quedan fuera de servicio durante semanas o meses, sino normalmente solo durante unos días. Así que el supuesto daño causado a la economía rusa es bastante mínimo. Pero Rusia, al intensificar ahora su campaña, está atacando centros energéticos, estaciones eléctricas y ferrocarriles, que son fundamentales para restaurar el suministro de tropas al frente, así como fábricas y otras instalaciones pro-Within. As well as factories, critical production facilities. And unlike 23, even 2020. Y a diferencia de en el 23, incluso en 2024, Rusia ahora es capaz de hacerlo a una escala mucho mayor y de mantenerlo. Y ya sabes, creo que tú mismo lo observaste cuando estuviste en Sochi. A pesar de la propaganda occidental que se difunde, vaya, Putin está en sus últimos momentos, la élite está pensando en deshacerse de él, está caminando sobre hielo muy fino,
lo que viste y has estado en Valdai varias veces. Así que lo has visto a lo largo de los años. Creo que fue probablemente la vez que le vi más relajado y optimista. No rehuyó abordar los temas difíciles. Pero ya sabes, creo que él sabe y entiende que lo que estamos presenciando ahora en las líneas del frente en Ucrania es la fase final de toda esta operación militar. Sí, hubo algo que también llamó la atención de otras personas allí. Me di cuenta de que, dado lo peligroso que es este momento con todas las escaladas, él estaba, sin embargo, muy tranquilo. Nunca lo había visto de tan buen humor, contando tantos chistes. Fue un poco inusual. No parecía alguien demasiado preocupado. Pero también escuché algunas críticas, o más bien curiosidad, de otros asistentes, en su mayoría diplomáticos extranjeros o líderes militares. Muchos se preguntaban por qué los rusos no hacen lo que los estadounidenses intentaron hacer. Por ejemplo, en Irán, lanzar un ataque de decapitación, ya que saben dónde están todos los líderes políticos en Ucrania. Entonces, ¿por qué optan por esta guerra lenta y de desgaste, desgastando gradualmente al ejército ucraniano y desangrándolo, en lugar de ir directamente tras el liderazgo político? Bueno, creo que Putin es realmente un defensor estricto del derecho internacional. A diferencia de Estados Unidos, a diferencia del Estado sionista de Israel, que infringen el derecho internacional en cada oportunidad, creo que Vladimir Putin no quiere establecer un precedente según el cual esté bien asesinar a líderes políticos. Porque, ¿dónde se empieza a trazar la línea? Es mejor derrotarlos y hacer que sean juzgados y sometidos a un proceso judicial. It's Ni brogen economía rusa sometida en presión creciente a causa de la guerra. De hecho, es todo lo contrario. En 2022 y 2023, Rusia tuvo que pasar por ciertas dificultades en materia de inversión y concentración de recursos para construir tanques, producir proyectiles de artillería, empezar a fabricar drones y mejorar varios misiles, el Kinzhal, el Iskander. Pero ahora esas fábricas e instalaciones de producción están en funcionamiento. Las cadenas de suministro están intactas y de hecho ahora pueden, no diría relajarse, pero están produciendo de una manera que no drena recursos de otras partes de la economía. En Occidente insisten mucho en decir, tienen un 8% de inflación y su economía se ha ralentizado. Bueno, sí, reconocieron que tenían un problema de inflación. Tomaron medidas concretas para enfriar la economía y reducir la inflación. ¿Oyes a alguien en Europa o en Estados Unidos tomar medidas políticas y económicas positivas que puedan aumentar el desempleo u ocasionar otros efectos porque intentan abordar un problema concreto? Lo que Rusia ha demostrado es que es, por así decirlo, inmune a las presiones políticas de enfrentarse a estos problemas y los afronta directamente. Así que, cuando uno se detiene a observarlo, Rusia es capaz de producir el material necesario para sostener este esfuerzo bélico moderno. Y lo que hemos descubierto es que ni Ucrania ni Europa, incluidos los Estados Unidos, son capaces de hacerlo. Han demostrado ser incapaces. Sí, ¿qué es lo que permite a Rusia ser tan activa y, se podría añadir, exitosa en el cielo? Porque además de los misiles y los drones, también estamos viendo muchas de esas bombas planeadoras, esas grandes bombas FAB que arrasan enormes infraestructuras donde el ejército ucraniano busca cobertura. Pero para esto se necesitan aviones disponibles para lanzar esas bombas. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cuál es el estado de los sistemas de defensa aérea? Y en general, de su para interceptar esas armas. Sí, Rusia ha estado degradando eso todo el tiempo. Ahora mismo, básicamente, el sistema de defensa aérea de Ucrania es casi inexistente. Lo que queda solo puede ofrecer un apoyo muy limitado.
No puede derribar ninguno de los misiles balísticos o hipersónicos. Puede, ya sabes, ir tras algunos de los drones, pero el problema es que si están usando un sistema Patriot para derribar un dron, digamos que el dron promedio cuesta menos de $100,000, quizá 50,000, quizá 25,000. Cada misil Patriot cuesta unos $7 millones, y hay que disparar 2 para destruir ese dron. Así que estás gastando 14 millones para destruir algo que vale quizá 25,000. A simple vista, ¿quién sale ganando ahí? Right away, who's coming out on top with that? And then when you couple that with the fact that Lockheed Martin Y luego, si a eso le sumas el hecho de que Lockheed Martin solo puede producir entre 550 y 600 de esos misiles al año, de repente, si estás disparando 2 por dron, en el momento en que Rusia lanza 300 drones, y lo hicieron, quiero decir, el otro día lanzaron 600, si lanzan solo 300 y Ucrania intenta derribarlos todos con misiles Patriot, eso equivale a toda la producción anual de Lockheed Martin en un solo día. Bueno, nos quedarían 364 días por delante. Supongamos que Rusia lo hace día sí, día no. Quiero decir, los números, las matemáticas simplemente no cuadran. Y ese es el problema. Así que ahora los rusos tienen mucha más flexibilidad para volar tanto aviones de combate de ala fija, que pueden lanzar bombas, las bombas planeadoras, como aeronaves de ala rotatoria, los helicópteros. Pero también con la destrucción, especialmente de la infraestructura civil y de los ferrocarriles. Ahora bien, esto obviamente limita la capacidad del ejército ucraniano para funcionar. Pero otro efecto secundario es que especialmente desde las regiones del noreste y del este, alrededor de Sumy y Poltava, los apagones recurrentes, que podrían ser a largo plazo, también están provocando que los civiles se marchen. ¿Ves esto como un ataque más amplio, supongo, contra la economía? Sí, absolutamente. Creo que Rusia está entrando ahora en una nueva fase de la guerra de desgaste, en la que es capaz de llevar a cabo operaciones a lo largo de todo ese frente de 1,200 millas. ¿Sabes? Hace 3 años, en el verano de 2022, Rusia estaba en su punto más bajo en cuanto a personal militar, tanto en servicio activo como en aquellos que podían ser desplegados en el frente. Así que tuvieron que movilizar algunas reservas en septiembre debido al número de soldados contratados que habían abandonado. En aquel entonces, creo que la fuerza total rusa podía rondar los 250,000 soldados. Eso a lo largo de un frente de 1,200 millas, sin ninguna concentración. Mientras que Ucrania contaba con aproximadamente entre 600,000 y 700,000 soldados en servicio activo y de la Guardia Nacional. Pues bien, hoy la situación se ha invertido por completo. Ahora parece que Rusia tiene entre 1,3 y 1,5 millones de soldados, ya sea en el campo, en reserva o en entrenamiento. Además, las reservas que podrían movilizar en caso de guerra, digamos, oye, nos enfrentamos a una masa de 32 millones, tienen 32 millones de hombres en reserva. Son hombres con experiencia militar que podrían ser reactivados en caso de conflicto. Pero eso no está ocurriendo. Así que Rusia se encuentra ahora en una situación en la que supera en número a los ucranianos. Incluso el general Syrskyi, el comandante ucraniano, admitió hace 3 semanas que los rusos disfrutan de una ventaja de 2-1. Los rusos han declarado que tienen aproximadamente 700,000 soldados combatiendo contra los ucranianos. Así que, si eso es cierto, si esa ventaja de 2-1 se mantiene, eso significa que Ucrania cuenta con unos 300,000, quizá 350,000 como máximo, probablemente menos. Así que sí, lo que estamos presenciando son los estertores de Ucrania. Bueno, a medida que nos acercamos, supongo, a las etapas finales de la guerra,
y todo se desmorona. Hay mucha desesperación que surge ahora, evidentemente desde Europa, porque en Europa las élites europeas apostaron todo a esto. Y ahora que Estados Unidos, como dijiste antes, está entregando esta guerra a los europeos, ellos tendrán que enfrentarse a los problemas de seguridad que se deriven de ello, así como a los costes económicos. En general, parecen preparados ahora para escalar, si es necesario, ya sea con la esperanza de mantener la guerra en marcha, derrotar a Rusia o arrastrar de nuevo a Estados Unidos más profundamente en ella. Pero a medida que vemos caer ciudades como Kupiansk y Pokrovsk muy rápidamente, veremos algunos acontecimientos dramáticos allí bastante pronto. ¿Qué esperas que salga de Europa? They remind me of, kids. Me recuerdan, ya sabes, a los niños, hablo de los que aún no son adolescentes, que se sientan a hablar de sus fantasías como quiero ser bombero, quiero ser policía, voy a hacer esto y aquello. Pero cuando llega el momento de hacerlo de verdad, no están cualificados, no tienen la edad suficiente, no cuentan con los recursos para hacerlo. Eso es Europa. Europa habla de hacer todas esas grandes cosas. Y creo que, como comentaron hace un rato nuestros amigos Alexander Mercouris y Alexander Christoforou, ahí está Macron diciendo, sí, vamos a enfrentarnos a Rusia, y ni siquiera puede organizar un gobierno en Francia. Es como decía mi antiguo jefe en el Departamento de Estado, que era un coronel de Marines retirado. Su frase favorita era, no podrían organizar un funeral de 3 coches aunque les pusieras los 2 primeros en su sitio. They couldn't line up a 3-car funeral if you put the first 2 cars in place. Because they'd be spending all the time arguing, well, what... Porque se pasarían todo el tiempo discutiendo, bueno, ¿qué tipo de coche es? ¿Vamos con un vehículo eléctrico, uno de gasolina o un híbrido? ¿De qué color debería ser? ¿Cuántas puertas debería tener? 4, 2 u 8. Ya sabes, se pierden discutiendo detalle tras detalle y nunca llegan a pasar a la acción. Dicho esto, la inteligencia rusa informa hoy de que los británicos han ideado un plan para utilizar a desertores rusos que se pasaron al bando ucraniano hace un par de años, 2 o 3 años, y hacer que organicen un ataque en algún lugar, ya sea en Polonia o en Rumanía. Luego serían capturados y confesarían que fueron enviados por Rusia para hacerlo, con el fin de provocar una respuesta militar. Pero aquí es donde se pone interesante. ¿Quién va a hacer qué? ¿Francia, Alemania e Inglaterra juntas? No creo que pudieran reunir más de una fuerza de 200,000 hombres. Y no los tienen todos preparados, listos para desplegarse. Así que les llevaría 2 o 3 semanas empezar a concentrarse si dijeran, de acuerdo, vamos a la guerra con Rusia. Tendrían que anunciarlo para justificar la movilización. Pues bien, si han declarado que van a la guerra con Rusia y están movilizando tropas, Rusia no va a quedarse de brazos cruzados y dejar que se movilicen sin ser molestados. Así que en ese punto existe un riesgo real de que Rusia actúe para destruir esas movilizaciones de tropas. Lo mismo ocurre con Estados Unidos. El ejército estadounidense total cuenta con unos 470,000 efectivos y tiene responsabilidades en Asia, Sudamérica, África y el CENTCOM en Oriente Medio. Así que no es que haya 400,000 hombres de sobra listos para enfrentarse a los rusos. Cualquier cosa que motive una respuesta militar de Occidente va a requerir tiempo para organizarse. E incluso entonces, aunque tuvieran todo el tiempo del mundo, claro que realmente pudieran lograrlo. De nuevo, ¿cuál es el plan de Estados Unidos? ¿Lanzar un misil Tomahawk contra Rusia? Putin ya ha dicho que si eso ocurre, dado que esos misiles se consideran capaces de portar armas nucleares, todas las opciones estarían sobre la mesa, lo que significa armas nucleares. All options are on the table, which means nuclear weapons. Or is the United States just going to fly in F-35? ¿O va a enviar Estados Unidos simplemente F-35 con bombas convencionales? El problema con eso es que una vez que un F-35 entra en territorio ruso, Rusia tiene que asumir que lleva una bomba nuclear, porque son capaces de transportarla. Y no vienen con un transpondedor que diga, no, estamos libres de armas nucleares, no hay ninguna a bordo.
Así que estos planes son un poco descabellados, lo cual es, ya sabes, bastante típico, el modus operandi, la jugada característica de los británicos. Planes descabellados que siempre fueron elaborados, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, pero que nunca funcionaron realmente. Nunca aportaron nada al final de la guerra. Aquí están intentando iniciar una guerra y cuentan con recursos muy limitados. Bueno, vi ese mismo informe de la inteligencia exterior rusa que decía que el Reino Unido podría estar preparando un ataque de falsa bandera. Pero, en general, la implicación británica en los ataques contra Rusia se está volviendo más evidente. Estamos viendo informes en los medios que indican que están participando directamente en ataques en lo profundo del territorio ruso. Personas como el secretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, han argumentado que lo que hay que hacer es, una vez más, estrangular Crimea, hacerla inhabitable. Esas son palabras muy contundentes. Y los rusos respondieron, vi un titular en algún sitio, refiriéndose a él como un terrorista. La retórica está evidentemente escalando cada vez más. Pero no son solo los británicos. Los británicos tienden a ir al frente. Pero de los demás europeos oímos hablar de construir un muro de drones. No estoy muy seguro de lo que eso significa exactamente. ¿Es como una zona de exclusión aérea? Además, la UE está buscando fundamentos legales para interceptar y confiscar barcos comerciales rusos. Quiero decir, pueden inventar cualquier ley que quieran, pero sigue siendo piratería, sigue siendo un acto de guerra. También escuché otra historia según la cual quieren empezar a interceptar misiles y drones rusos sobre el oeste de Ucrania desde territorio polaco, sugiriendo que Rusia no podría responder porque seguiría estando en el espacio aéreo polaco. Es decir, estamos cambiando un poco las reglas de la guerra por poderes y asumiendo que los rusos simplemente aceptarán las nuevas reglas que establezcamos. ¿Hacia dónde crees que se dirige esto ahora? Bueno, empecemos con el muro de drones, o creo que debería ser el muro de globos, porque interceptaron estos globos que estaban contrabandeando cigarrillos. ¿Recuerdas a la artista musical Nena, la que cantó 99 Luftballons? Pues quizá podríamos hacer que volviera y cantara eso mientras construyen su muro de globos para detener el contrabando de cigarrillos. Mira, Rusia ahora mismo, con todo este discurso sobre Europa, es como una mosca molesta que zumba a tu alrededor. Hace un poco de ruido, distrae, pero no se posa sobre ti ni te pica. Así que la ignoras, la espantas, pero la ignoras. Es cuando la mosca se posa y te pica, y eso es exactamente lo que va a hacer Rusia. Ahora mismo, con los europeos, todos son palabras, ninguna acción realmente sustantiva. Sí, dijeron después del ataque con HIMARS anoche que Rusia va a tomar represalias de una manera muy específica y que atacará ciertos objetivos concretos con más misiles y más drones y que Occidente no podrá detenerlo. Pero en cuanto a expandirse, van a ser muy cautelosos a la hora de ampliar la guerra más allá de las fronteras porque, ya sabes, si lo miras desde el punto de vista ruso, si yo fuera el analista ruso encargado de informar al presidente Putin, le dirían, bueno, señor presidente, creo que fue Napoleón quien dijo que, mientras tu enemigo se destruye a sí mismo, no interfieras. Déjale terminar el trabajo por su cuenta. Ahora mismo Europa se está dividiendo, fracturando. Con la victoria en la República Checa, ahora se está alineando políticamente con la República Eslovaca, con Hungría y posiblemente con Austria. Así que hay un bloque creciente dentro del mundo OTAN-UE que se opone firmemente a ir a la guerra con Rusia. Y no veo que los rusos quieran darles una razón para lamentar esa decisión. Más bien, Rusia quiere cultivar relaciones con ellos. Tuve experiencia personal tanto con los checos como con los eslovacos cuando aún eran Checoslovaquia. Acababan de separarse y vinieron a Washington, D.C., donde yo estaba dando una sesión informativa sobre terrorismo. Esto fue hace unos 20 años.
And at the end, we presented Al final, certificate. entregamos un solo certificado por haber completado el curso. We had the- El eslovaco estaba allí y el checo también, y lo puse delante de mí. No estaba seguro de a quién dárselo. Pues bien, cada uno lo agarró y empezaron un tira y afloja de un lado a otro. Así que lo que quiero decir es que me alegra ver que ahora, en lugar de un tira y afloja, todos están de acuerdo en que ir a la guerra con Rusia es una locura. No lo van a hacer. A pesar de la retórica encendida que se oye, no estamos viendo que ninguno de estos gobiernos, como Scholz en Alemania, se fortalezca. Al contrario, se está debilitando. La oposición pública a sus políticas está aumentando. Lo mismo ocurre en Francia con Macron. The same applies in France with Macron. Macron's now going to be under enormous pressure. Macron va a estar ahora bajo una enorme presión para convocar nuevas elecciones parlamentarias porque no han sido capaces de formar un gobierno creíble. Keir Starmer, Y luego está Keir Starmer. Ya sabes, sus cifras en las encuestas han caído, creo que a un solo dígito ahora. Creo que si la gente tuviera que elegir entre votar a Keir Starmer o hacerse una colonoscopia, la mayoría optaría por la colonoscopia antes que tener que ir por ahí con él. Así que, dicho todo esto, no veo que los rusos tengan ningún incentivo para ampliar la guerra en este momento, porque reconocen que tienen a Ucrania contra las cuerdas. Simplemente van a seguir así, es una presión como la de una anaconda, apretando, 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 y un día de estos todo se derrumbará sobre sí mismo. squeezing. And one of these days it's going to collapse in on itself. Sí, bueno, eso me lleva muy bien a mi última pregunta, porque me preguntaba, ¿cómo ves la posibilidad de que Europa, o incluso la OTAN, se fragmente? Obviamente existe esta división entre Estados Unidos y los europeos. Mencionaste que en Europa del Este hay varios países que ahora están formando un bloque opositor: Eslovaquia, Hungría y ahora la República Checa. Pero también tuvimos a Angela Merkel declarando, bueno, quizá fue ayer en una entrevista con medios húngaros, que los polacos y los estados bálticos son en parte responsables de esta guerra, porque fueron ellos quienes bloquearon las negociaciones en 2021. Y por supuesto, en Alemania también está el canciller Friedrich Merz, que ahora quiere que Alemania tenga un papel más importante, lo que le ha puesto en conflicto directo con von der Leyen y la burocracia de la UE. Y luego, por supuesto, están las divisiones entre los líderes y sus propios ciudadanos. Si miras a Francia, Alemania, el Reino Unido, o podrías incluir a Rumanía y a muchos otros países, ya no están, diría yo, representando muy bien al público. Su impopularidad se está volviendo más evidente. Pero, ¿cómo crees que se desarrollará esto? Porque por el momento todavía mantienen al grupo unido, aunque apenas. Sí, bueno, antes de responder a eso, déjame hacerte una pregunta, porque tú eres el historiador. ¿Puedes recordar algún otro periodo en la historia europea, volvamos 1000 años atrás, en el que haya habido una discordia o separación tan grande entre el liderazgo y el público? And the populace, the public. In all of these countries. En todos estos países, no, realmente se siente muy prerevolucionario en este momento. Sí, es decir, hay un descontento creciente. Me refiero a la legitimidad política, la economía, la situación social. Y también hay una sensación creciente, creo, de que no importa a quién votes porque, bueno, puedes votar, pero obtendrás el mismo resultado. Incluso si logras elegir a las personas que querías, como en Italia. Consiguieron a Meloni, pero luego, una vez elegida, se integra muy bien en el entramado europeo y cambia de postura en todo. Y me dijo una buena fuente del estamento italiano que ella misma reconocía, más o menos, que nos dirigimos hacia un gran muro. Sabes, esto va a salir muy mal, pero ella no hace nada, simplemente sigue adelante, porque eso es lo que hace todo el mundo. Así que saben que esto va a acabar en desastre, pero no cambian de rumbo, lo cual es justo lo contrario de lo que debería ser el liderazgo. Así que no,
creo que a medida que las cosas vayan de mal en peor, no habrá liderazgo para cambiarlo. Creo que veremos un incentivo creciente por parte del público para meter una cuña en todo el sistema. Así que sí, lo llamaría un momento pre-revolucionario. I would define it as a pre-revolutionary moment. Yeah, so that, and I think the Russians recognize. Sí. Así que eso, y creo que los rusos lo reconocen, lo que tenemos en toda Europa y que de hecho está empezando a surgir aquí en Estados Unidos, es que no existe un verdadero movimiento político mayoritario. MAGA es lo más parecido a un movimiento político mayoritario, pero las políticas de Trump con respecto a los archivos de Epstein, a Israel y a involucrarnos en guerras con Irán y Venezuela han erosionado esa base. Quiero decir, conozco a varias personas que eran firmes partidarios de MAGA y que ya no están en ese campo. Así que veamos, por ejemplo, el último resultado electoral en la República Checa. El ganador, y pongo comillas alrededor de eso, obtuvo el 34% de los votos. Bueno, ya sabes, no soy un genio de las matemáticas, pero eso es aproximadamente un tercio. Eso significa que 2/3 de la población tienen una opinión diferente a la de ese tercio. Pero eso es, en cierto modo, indicativo de la situación en la que se encuentra Europa, donde los partidos minoritarios pueden obtener una pluralidad de votos y de repente convertirse en la fuerza influyente. Bueno, ya sabes, eso va a significar una debilidad de gobierno continuada en todos los ámbitos, porque estamos viendo lo mismo otra vez en Alemania. Dicen, vaya, AfD está subiendo al primer puesto con un 28%. Ni siquiera son un tercio, apenas superan un cuarto. Lo mismo en el Reino Unido y en Francia. Ditto in the UK and in France. So when you see this, Así que cuando se observa este tipo de fractura en los sistemas políticos, donde no hay un consenso claro sobre el camino a seguir, eso hace que esas sociedades sean propicias para el tipo de liderazgo autoritario que suele surgir en medio de una crisis. Y una crisis llegará si esos países deciden intentar atacar a Rusia de alguna manera. Rusia responderá, y estoy seguro de que utilizará el misil Iskander en ubicaciones estratégicas de Alemania, Francia, el Reino Unido o Italia contra instalaciones y de producción bélica. Evitarán en medida de lo posible las bajas civiles, pero atacarán y dañarán de esos países. Y eso los coloca en un dilema en el que su única respuesta es: ¿vamos a lanzar un arma nuclear? Porque a diferencia de Europa, Rusia sí tiene sistemas de defensa contra misiles balísticos, capaces, no totalmente seguros, pero aún así capaces, de neutralizar muchas de esas amenazas de misiles balísticos. Así que de nuevo, eso deja a Europa en una situación sin salida. Y si se produce un colapso económico junto con una derrota militar, entonces estaríamos ante un verdadero caos que se extendería por toda Europa. Y ya sabes, Estados Unidos tampoco está tan lejos de eso. Tenemos el lujo de contar con 2 océanos, pero la fractura que está ocurriendo ahora mismo en este país es real y significativa. También es interesante que cuanto peor van las cosas a nivel interno, más recurren a la política exterior como un espacio seguro para hacer política e intentar construir algo de unidad. Por supuesto, es más fácil evitar las críticas al gobierno si el tema se desplaza hacia la política exterior y la guerra, porque si criticas a tu gobierno en ese contexto, pueden acusarte de ponerte del lado del enemigo, así que ahora eres un traidor. Es una buena manera de enfrentarse a la oposición cuando eres extremadamente impopular. Se ve esto en el Reino Unido con Starmer, en Alemania con Merz o en Francia con Macron. Están obsesionados con la política exterior y ya no parecen mostrar mucho interés por los asuntos internos. Y bueno, también está este asunto de su obsesión con intentar debilitar a Rusia o más concretamente a Putin. Eso formaba parte del comentario de Ben Wallace sobre estrangular Crimea. Dijo que Crimea es un lugar especial en el orgullo de Putin, así que hay que destruirlo. Quiero decir, esto es más o menos, bueno, estoy parafraseando aquí, pero la suposición es que, él es el gran Satán,
es, ya sabes, la última reencarnación de Hitler. Así que si podemos socavarlo, entonces todo irá bien. El problema es que la principal oposición a Putin ahora no proviene de alguien que quiera capitular. Proviene de personas que piensan que Putin es demasiado moderado, que ha permitido que el poder disuasorio de Rusia se haya vuelto, no una burla, pero debilitado. El hecho de que los europeos hablen abiertamente de atacar a Rusia y que describan la disuasión nuclear rusa como un chantaje que ni siquiera podemos pensar en respetar, lo ven como ceder demasiado ante Rusia. Solo digo que el cálculo parece completamente equivocado. Si solo debilitamos a Rusia, si hacemos que Putin parezca débil, entonces de algún modo piensan que tendrá que dar marcha atrás. Quiero decir, no. Va a ser exactamente lo contrario. Van a llover bombas sobre Europa. Simplemente parece. No estoy seguro de que crean su propia propaganda, porque si lo único en lo que se centran es en la política exterior, ¿no debería ser esto evidente? Sí, llevamos 3 años y medio de operación militar especial. Y podemos retroceder en el tiempo y preguntarnos, ¿podemos señalar algún momento en que los europeos o los estadounidenses tomaran una decisión que realmente tuviera sentido y resultara eficaz para debilitar a Rusia y frustrar sus ambiciones militares? Pues bien, la respuesta es no. Ha sido justo lo contrario. Y es una lección que no hemos aprendido. Cuando digo nosotros, me refiero a Occidente, y en particular a Estados Unidos y al Reino Unido, de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial partimos de esta suposición, y la hemos mantenido desde entonces, de que si matas a suficientes civiles, y los israelíes o los sionistas están haciendo lo mismo en Gaza, si matas a suficientes civiles, agotarás la voluntad del pueblo de apoyar a la autoridad gobernante y por tanto acelerarás la rendición. Bueno, de nuevo, tuvo el efecto exactamente opuesto. Terminó enfadando a la gente contra los que venían de fuera. Quiero decir, voy a trazar el paralelismo ahora mismo con Hamás. El plan de paz propuesto consiste en conseguir que Hamás entregue sus armas, salvo que han recibido tantos nuevos reclutas, no solo Hamás, sino otras organizaciones palestinas. Niños que perdieron a su madre, padre, hermano, hermana, primo, tía, tío, abuela, quieren venganza. Así que acaba provocando el efecto exactamente contrario, este enfoque militarista. Y por eso creo que has visto a Putin, ya sabes, como hablábamos antes, que no necesita ir a asesinar y matar a todos los ucranianos. Ellos mismos se encargarán de eso. Todo lo que él tiene que hacer es hacerles imposible continuar la lucha. Y eso es exactamente lo que están haciendo ahora. Eliminando mano de obra, eliminando fábricas, interrumpiendo las líneas de comunicación, tanto los ferrocarriles como las centrales eléctricas. Están dificultando la vida de la gente. Ya sabes, se acerca el invierno y no quieren vivir en un apartamento a oscuras, especialmente si estás en el piso 20 de un condominio, y la única forma de subir y bajar es por las escaleras. Yo solía tener un condominio en la playa de Pompano, Florida, en el piso 22, y un par de veces dije, oh, voy a subir por las escaleras. ¡Ja! Sí, es un entrenamiento extenuante y arduo. Casi te matas cuando llegas a la cima. Así que ante eso, la gente se va a marchar y buscar otros lugares. Estas decisiones de los europeos están diseñadas para provocar una reacción de los rusos. Pero no creo que Putin vaya a morder el anzuelo. Como viste en Sochi, cuando le preguntaron, Donald Trump dice que eres un tigre de papel, él simplemente respondió, sí, hombre, llevamos luchando no solo contra Ucrania, sino outando un extraño y todavía no nos han vencido. Así que si somos un tigre de papel, ¿qué los convierte a ello? Y lo hizo con sentido del humor. Y eso te muestra en qué está pensando. Bueno, Larry, muchas gracias por tu tiempo. Sé que eres un tipo ocupado, así que lo aprecio de verdad. No estoy ni de lejos tan ocupado como tú. Además,
a todos esos niños de los que cuidar. Así que te agradezco que pienses que vale la pena hablar conmigo. Muchas gracias. Muy bien, entonces y espero volver a tenerte pronto. Muy bien, amigo mío, Ed Stern.